Damos inicio a la jornada académica que hemos preparado para ustedes. Nuestro primer panel se titula La inclusión, una mirada desde los estudiantes. Estarán participando Jesús González Cruz, estudiante de octavo semestre del programa de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Norte. Es beneficiario de la beca al mérito Tecnoglass y representa a la población con discapacidad. También María del Mar Morales, estudiante de sexto semestre de la licenciatura en lenguas extranjeras, con énfasis en inglés, representa a la población con discapacidad. Laura Tejada Torres, estudiante de noveno semestre del programa de Administración de Empresas del CESA, ganadora de la beca Programa Líderes Emergentes de las Américas, Estado Canadiense 2019, beca Serpilo Paga ITFES 2016, y Manuela Gómez Duque, estudiante de último semestre de Derecho en el año 2018, contribuyó a la creación del Grupo de Sexualidad Diversa EAFIT. Moderará este panel Paula Cerón, coordinadora del CAPI y CESI, a quien le doy la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos en este día tan especial, un día que celebramos la inclusión, que conmemoramos la inclusión dentro de las prácticas que estas 4 universidades en el marco de la Alianza 4U, la Universidad del Norte, la Universidad CESA, la Universidad ICESI, la Universidad EAFIT, se suman en este espacio para conmemorar este día de la inclusión en estos escenarios de educación. Vamos a empezar con un panel y es esa visión que tienen nuestros estudiantes en estos contextos educativos, los estudiantes desde ese enfoque de la inclusión. Hoy nos acompaña un panel supremamente valioso, nutrido de estudiantes que desde las diferentes perspectivas nos van a empezar a contribuir dentro de este escenario relacionado en el tema de la inclusión. Así que bienvenidos todos a este primer panel del día de hoy. Igualmente les quiero reiterar la invitación para que todos y todas estemos en la feria sobre educación de la Alianza, sobre inclusión de la Alianza 4U. Todos están bienvenidos y bienvenidas para que puedan acceder a estos escenarios donde van a encontrar los diferentes espacios, centros que tenemos desde cada una de nuestras universidades. Bueno, de esta manera vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Les solicito, no sé quién tiene el audio prendido. Muchas gracias. Estaba escuchando un ruido de fondo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar este panel desde una pregunta que creo que es la pregunta que abrimos este primer momento de este panel, y es en relación, ¿qué es para ustedes estudiar en contextos educativos inclusivos y qué experiencias muy concretas tienen para compartir en su quehacer como estudiantes? Así que le voy a dar la bienvenida para que iniciemos con María del Mar. María del Mar, bienvenida. Y cuéntanos desde esa experiencia de estudiantes en estos contextos, ¿qué experiencia concretas tienes y para ti qué es estudiar en contextos educativos inclusivos? Buenos días a todos. Me encanta estar aquí compartiendo mi experiencia. Y bueno, para mí estudiar en un contexto educativo es no solo verlo desde la discapacidad, sino más bien ver y entender que somos personas diferentes, que pensamos, actuamos, venimos de culturas diferentes y que por lo tanto aprendemos de una manera diferente. Entonces, en ese sentido, para mí es cuando se entiende la diferencia y se hace todo lo posible para que las personas diferentes en todos los sentidos puedan aprender y se reconozca como esa diferencia. Las experiencias que yo tengo, pues, en ese sentido son, bueno, cuando, por ejemplo, me hacen un parcial de una manera distinta
cuando, por ejemplo, no puedo hacerlo de la misma forma que mis compañeros por mi discapacidad. Pero aunque me lo hacen de una manera diferente, no se pierde o el motivo de la evaluación, porque muchas veces pasa eso, que cuando se intentan hacer cosas diferentes, muchas veces son cosas, o sea, se vuelven más sencillas. Entonces pienso que se pierde un poco como eso. Para mí es como una experiencia que puede, digamos, sintetizar todo lo que he dicho hasta el momento. Gracias, María del Mar. Vamos con Laura Tejada. Bienvenida, Laura. Hola, buenos días a todos. No sé si me escuchan bien. Mi internet es un poco malo, pero quisiera confirmar que me escuchan. Te estamos escuchando perfecto. Perfecto. Pues por mi parte es tener la posibilidad de que diferentes universidades nos den la oportunidad de nivelarnos en la parte académica en diferentes aspectos. La inclusión en el CESA yo la he vivido gracias a que ellos han logrado nivelar mi parte académica, ya que es claro que hay una brecha académica en el país y que ofrecen diferentes herramientas y diferentes cursos para uno poder nivelarse y tener una buena preparación académica, lograr ser un buen profesional. Digamos, en mi parte, tengo una experiencia concreta y fue cuando ellos me ayudaron y me apoyaron en diferentes aspectos para poder hacer un intercambio en otro país y poder nivelarme en el nivel de inglés, que hoy en día se sabe que es un aspecto muy importante para ser un buen profesional. Entonces, es la parte de que ellos nos ayudan a nivelar, nos ofrecen diferentes herramientas para ser inclusivos en todo eso y para prepararnos profesionalmente y ofrecer unas herramientas para esto, para ser buenos profesionales. Gracias, Laura. Vamos con Manuela. Manuela, ¿qué es, al ser tu estudiante, qué es estudiar en contextos educativos inclusivos? Buenos días. Para mí, estudiar en en un contexto inclusivo es muy significativo porque garantiza la pluralidad, el respeto y el valor por la diferencia. Y una experiencia en concreto es que yo llevo aproximadamente un poco más de 7 años con mi cónyuge, pero apenas en el 2017 fue nuestro matrimonio civil y ella y yo eh, concebimos a nuestro hijo por inseminación artificial y en ese momento yo recibí muchísima ayuda y apoyo de los profesores de la Escuela de Derecho, quienes me estuvieron acompañando en todo el proceso. Y a raíz de eso y como de algunas dudas y de la necesidad de hablar y de profundizar y estudiar más estos temas, fue que yo fui con un profe en el 2018 a reunirme con la directora del consultorio jurídico, que en ese entonces era Adriana Pozo, y a raíz de varias reuniones se creó el grupo de sexualidad diversa EAFID. Este grupo para mí es muy importante y es muy significativo porque me hace sentir segura, me hace sentir que tengo un lugar en la universidad y pues me he capacitado mucho en temas jurídicos, pero no solo eso, sino que podemos capacitar a los profesores de la universidad, a los estudiantes, a las personas del consultorio, a las personas de la población en general y también podemos atender a usuarios que tienen necesidades que tienen que ver con la sexualidad humana o con el género. Y esto para mí ha sido muy representativo porque siento que el impacto que podemos tener en la sociedad es muy valioso. Yo creo que podemos incidir de manera positiva para transformarla y generar mayor inclusión, empatía y respeto. Muchas gracias, Manuela. Vamos entonces con Jesús González. Jesús. Bueno, yo creo que en este tema me parece que es importante cuando vivimos en un entorno donde se busca el proceso de inclusión, el hecho de tener un compromiso con nosotros mismos como personas con discapacidad o como personas que se pertenecen a grupos, en el sentido de no pretender
solamente que en ese proceso se aprueben cosas que vengan a nuestro favor, sino tener el compromiso de nosotros colaborar, de nosotros estar dispuestos para poder ayudar, para poder contribuir, para poder enseñar a las personas que no conocen el lenguaje que se maneja con personas con discapacidad, no conocen la forma en la que se afrontan ciertos mecanismos, ciertos procesos. Entonces me parece a mí que vivir en un entorno donde se busca la inclusión es que exista el compromiso no solo del profesor, no solo de la persona que te rodea, sino también pues, de nosotros como personas que estamos interesadas en que cada día se vea más la inclusión, en que cada día la inclusión siga siendo una bandera que ondea más alto. Y hablando concretamente de experiencias que he vivido en torno a la inclusión, recuerdo que la Universidad del Norte, hablando propiamente de Norte Incluyente, Norte Capaz, y la empresa Tecnoglass, me ayudaron para yo poder estar en un campamento que tiene como objetivo lograr independencia en las personas con discapacidad visual. Entonces estuvimos en ese campamento que organiza Visions en la ciudad de Nueva York, y allí pude experimentar miedos, pude experimentar ciertas inseguridades que tenía, y por eso creo que la universidad está comprometida en ese proceso de seguir aportando a la inclusión, de seguir empoderando a las personas en el sentido que se sientan capaces, que se sientan seguras de enfrentar el mundo todos los días con disposición y con ganas de aportar a la sociedad que cada día maneje el discurso de la inclusión. Gracias. Antes de continuar, quiero agradecer tanto a David Osorio como a Camilo Daza, nuestros dos intérpretes que nos acompañan el día de hoy con la interpretación de lengua de señas colombiana. Muchas gracias tanto a la Universidad ICESI por el intérprete David Osorio y a la Universidad Norte por Camilo Daza. Era como entrar un poco más en una conversación más familiar, tanto con Laura, con Jesús, con María del Mar, y que nos dijeran por qué ellos creen que dentro de esa condición que tienen, sean personas con discapacidad o sean con algún tipo de orientación sexual, por qué ustedes requieren inclusión dentro de un contexto educativo. ¿Cuál es esa condición que los hace que sea necesario que existan contextos educativos? Bueno, yo pienso... perdón. Tranquila, vamos a empezar con María del Mar. Sí, no, bueno, pues yo pienso que es porque todos somos diferentes, y cuando se entiende, o sea, se logra, digamos, entender esa diferencia que existe no solamente bueno, entre una persona que no tenga discapacidad y entre una persona que sí, sino también entre diferentes personas con diferentes, como les decía ahora, maneras de pensar, maneras de vivir. Entonces, pues se logra crear, yo creo que una sociedad más consciente de esa diferencia, porque pienso que estamos un poco acostumbrados a vivir en una sociedad en la que hay cosas que son normales y hay cosas que no. Pero entonces cuando uno entiende bueno, que la normalidad puede llegar a ser un poco relativa, pues, o sea, que no es como que exista una normalidad o una anormalidad, sino que simplemente todos somos diferentes, pues creo que ahí es donde realmente, pues creo que entendemos la variedad, ¿no? Okay. Francis. ¿Ya puedo hablar? Qué pena. ¿Me escuchan? Le estaba dando la palabra a Francisco. Okay. No sé si... Ok, perfecto. Francisco.
Creo que... Bueno, hola. Perfecto. Eh, Cuéntame qué tipo de discapacidad tienes y por qué es importante que los educativos para las personas con discapacidad tengan... bueno, yo soy Jesús González. Jesús, Eh, perdón. sí, creo que yo tengo discapacidad visual. Me parece que una de las primeras cosas que debemos entender como personas con discapacidad o personas que estamos adaptándonos al entorno y de hecho también contribuyendo a que la sociedad maneje mejor este proceso de inclusión, creo que la pieza clave para esto es el reconocimiento, es reconocer que todos somos distintos, que de hecho en el mismo grupo de población de personas con discapacidad visual hay muchas diferencias, de que siempre cada quien tiene una manera distinta de proceder, una forma en la que se mueve, sistemas que maneja. Entonces me parece que sería muy bueno que nosotros como personas que pertenecemos a una sociedad estemos siempre en pro de ayudar y de contribuir a ese proceso de reconocimiento, en donde todos entendemos que hay diferencias, en donde todos entendemos que hay distintas maneras de ver la vida, distintas maneras de enfrentarla, pero que a la vez, por el hecho de ser una persona, se le debe respetar esa manera de pensar, esa visión que tiene de la vida. Entonces, creo que es una manera en la que podemos como lograr construir una sociedad que vaya encaminada a este tema de la inclusión y a este tema que se respete, ya no, sin importar clase social, sin importar en qué universidad estudia, simplemente que se le respete ese hecho de ser persona, que se le reconozca de acuerdo a su diferencia, de la manera en la que se conduce. Gracias, Jesús. Vamos con Manuela. Bueno, para mí es muy importante que y entendamos que todos somos diferentes, que somos diversos y que es importante aprender a nutrirnos de la diferencia y respetar a la otredad. Y yo creo que hay que generar conciencia sobre esa inclusión que debemos darnos todos, aunque seamos diferentes, partiendo de la diferencia. Y yo creo que esto se puede lograr en el contexto educativo. Se me ocurren dos maneras. La primera es como desde el testimonio de vida, porque a veces solemos deshumanizar a las personas. Entonces, cuando las escuchamos y nos damos cuenta que tienen preocupaciones, vivencias y todo, eso nos puede generar empatía con el otro y eso puede ayudar. Pero lo más importante es que estos temas se aborden constantemente y educar, porque es que la educación transforma, nos ayuda a cambiar las realidades y nos ayuda a ampliar nuestras perspectivas y nos ayuda a transformar nuestras ideas y lo que pensamos y nos permite entender que aunque todos seamos diversos, merecemos ser respetados y ser reconocidos y estar en un ambiente seguro. Perfecto. Y con... Bueno, por mi parte yo soy estudiante Pilo Paga, soy becaria por el Estado, por Colombia, por el Estado, y siento que es entender que todos vivimos realidades distintas y que todos tenemos en cuanto a la parte académica una brecha como mencioné anteriormente y existen como diferencias entre los colegios públicos y privados, entre los colegios de pequeñas y grandes ciudades, y es darle esas herramientas a las personas para que puedan tener la posibilidad de mejorar su nivel académico y de poder cerrar esa brecha académica que tenemos y asimismo comprender y tener empatía de interiorizar que todos tenemos una realidad distinta y de ofrecer las herramientas necesarias para solucionarlas y para poder suplir esa brecha que tenemos. Perfecto. Vamos a este panel. ¿Cuáles son los retos y oportunidades para formar
ustedes esos retos que tenemos como academia y esas oportunidades que se encuentran en la academia para formar estudiantes con esa misión, esa forma de ver los contextos educativos de forma inclusiva, no solamente a los otros estudiantes, sino también a la planta docente, a la planta administrativa. ¿Cuáles ustedes creen que serían esos retos y oportunidades? Empezamos entonces con Jesús. Yo creo que esos retos van encaminados. Yo ahorita hablaba de ese compromiso que tenemos entre estudiantes, como personas que queremos ser incluidas en evaluaciones, que queremos ser incluidas en un contexto educativo. Entonces me parece que una manera importante de tocar esto y de afrontarlo es sabiendo que cada estudiante tiene una manera distinta, maneja un proceso diferente de entender, de aprender, pero creo que también el compromiso que tiene el estudiante es hacérselo saber al profesor, hablar, sentarse con el profesor, porque también debemos entender que los docentes en la mayoría de casos no tienen experiencia de cómo tratar con una persona con cualquier tipo de discapacidad. Entonces creo que la mayor pieza que puede ayudar a armar al profesor ese rompecabezas somos nosotros mismos. Nosotros ayudándolo a entender cómo en nuestro caso, cuáles son las dimensiones que se desprenden de nuestro caso, de qué manera lo puede enfrentar. Entonces creo yo que esa es una manera. La segunda es que la universidad también se involucre en el proceso con temas de apoyo, con temas de hacerle entender al profesor los lenguajes, hacerle entender al profesor esa naturaleza que existe en medio de una persona con discapacidad, esa manera en la que debe dirigirse, porque hacer sentir al profesor seguro. Muchos profesores van con miedo y no saben cómo hablar, cómo abordar a una persona con discapacidad. Entonces me parece a mí que también eso es un reto que hay por parte de la universidad en el sentido de brindar esos respaldos, esos mecanismos en los cuales el profesor primero se ha informado que va a estar con una persona con discapacidad y segundo, que sea, digamos, informado, enseñado por lo menos de las maneras en las que se debe dirigir para que de esa forma el proceso de aprendizaje del estudiante y del profesor se pueda articular de una mejor forma y de esa manera puedan estar contentos no solo el estudiante que está recibiendo el conocimiento, sino también el profesor y por supuesto los alumnos que están rodeando el entorno de ese docente y de ese alumno. Muy interesante. Voy a ir dando conclusiones de lo que ha dicho cada uno de los resaltar del panelista Jesús, estudiante de la Universidad del Norte, la importancia de tener primero la interacción entre los estudiantes y los docentes. Si bien es cierto, debe existir, digamos, una plataforma ya montada en la academia, en las instituciones educativas, de cómo abordar la inclusión. También es importante, y lo rescata Jesús, también es el hecho de empoderarse como estudiante y también transmitirle esos conocimientos de cómo es la importancia y cuál es la importancia de la interacción entre docente y un estudiante con discapacidad. Es el primer punto que resalto de Jesús. Importante también lo que dice Jesús, el tema de los apoyos, ¿sí? Hay que identificar qué tipo de discapacidad tiene el estudiante y de cierta manera brindar esos apoyos que se requiere para la verdadera inclusión e interacción del estudiante con discapacidad en todo lo que consta un contexto educativo, no solamente en el aula como tal, sino en la interacción en otros espacios también extracurriculares que pueda tener como estudiante. Vamos entonces con Laura Tejada. ¿Cuáles son esos retos y oportunidades, Laura, que encontramos dentro de los contextos educativos para formar estudiantes con esa mirada hacia la inclusión?
Bueno, yo siento que es importante que cada universidad como que deba tener un programa de nivelación académica para este tipo de estudiantes, pues que no tenemos el mismo nivel educativo, aportar al desenvolvimiento tanto en la parte profesional y personal, con la alta competencia que hay hoy en día, generar seguridad es muy importante en todas las personas que estamos en un contexto inclusivo para sentirnos empoderados y poder evacuar como esta parte de brechas. Asimismo, es importante incluir todas las partes o todas las partes que estamos trabajando en una universidad, tanto docentes como estudiantes, como personas que nos apoyan para que entiendan que todos tenemos contextos diferentes y que asimismo ellos tengan esa conciencia de aportarnos y de generar herramientas para nosotros poder solucionar esto. Y ya básicamente eso. Gracias, Laura. Laura, importantísimo desde el enfoque que nos habla Laura es sobre ese tema de la diversidad socioeconómica y cómo desde los contextos educativos se plantean una estructura, unos programas de que generen confianza en el estudiante de que va a existir una verdadera inclusión sin ningún tipo de barrera por su diversidad socioeconómica. Gracias, Laura, por ese enfoque. Vámonos entonces con María del Mar. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es, pues lo que ya he dicho, y es que todos somos diferentes. Entonces, yo también pues pienso que es importante informarse, no solamente sobre las personas con discapacidad, sino también, digamos, en cuanto, por ejemplo, si en una universidad hay personas que tienen otro tipo de requerimientos, por ejemplo, personas que tienen problemas de aprendizaje, personas que tienen como ciertos problemas que muchas veces no se toman en cuenta. Entonces creo que es necesario que las universidades sean un poco más conscientes de la cantidad de personas que necesitan algún tipo de ayuda y ser conscientes de qué tipo de ayuda necesitan esas personas. Pero también pienso que para formar personas, digamos, o sea, que sean más inclusivas, pues digamos que también se requiere de la interacción. Pienso que es muy importante la interacción entre estudiantes, profesor y estudiante, y también el hecho de no pensar en la persona, por ejemplo, con discapacidad o con algún tipo de inconveniente de cualquier tipo, como alguien incapaz, inútil o alguien que sí o sí debe depender de alguien más para hacer sus cosas. Si bien es cierto, hay ocasiones en las que es cierto, no debe, digamos, exagerarse, ¿no? O sea, simplemente dar el apoyo necesario para que las personas, por ejemplo, con discapacidad puedan salir al mundo a ser útiles en la vida laboral, por ejemplo, o ser útiles para sus compañeros, o ser útiles en la misma universidad. Entonces, pienso que esos son los tres aspectos que quería, bueno, digamos, resaltar. Creo que son pues, en mi opinión, creo que son las cosas más importantes que se requieren para formar estudiantes inclusivos, que tengan como esta visión de la inclusión, ¿no? Muchas gracias, María del Mar, desde la Universidad ICESI de la ciudad de Cali. Bueno, de María del Mar, de su intervención, quiero resaltar su último aporte, que me parece muy oportuno, y es que a la hora de que un estudiante con discapacidad, y no solamente sucede en contextos educativos, sino en diversos contextos diarios de la vida diaria de una persona, es entender que la persona con discapacidad tiene un derecho que es el derecho a esa autonomía, a esa autodeterminación, que son plenamente capaces para desarrollar, no siempre tienen que ser apoyados, sino que ellos también pueden contribuir y también pueden apoyar. Entonces, dentro de esa lógica, la invitación que hace María del Mar desde su intervención es a
que no los vean como incapaces, sino que lo vean como capaces, como personas que se pueden autodeterminar, en el cual se puede generar también la posibilidad de fortalecer esa vida independiente que nos dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de esa manera poder tener una verdadera inclusión, tanto nosotros darles a la comunidad en general educativa con discapacidad, y ellos también tienen muchas cosas y saberes y experiencias y prácticas que brindarle a los contextos educativos. Muchas gracias, María del Mar. Vamos entonces para concluir nuestro panel con Manuela. Manuela, de la Universidad EAFIT. Bienvenida. Gracias. Para mí, los principales retos para formar estudiantes con enfoque inclusivo, pues se me ocurre que uno puede ser eliminar los perjuicios, y esto implica desaprender, y esto no es tan fácil porque las personas nos apegamos a nuestras ideas. Por eso es un gran reto garantizar la apertura de las personas para generar empatía, para que entienda que todos podemos vivir la inclusión desde la diferencia, respetando la otredad. Otro reto grande es educar a los docentes, porque ellos son ejemplo y referente para los estudiantes, y lo que ellos digan puede incidir de manera positiva o negativa en los estudiantes. Y creo que las oportunidades podrían ser generar un ambiente más democrático y pluralista en los espacios educativos y nutrirnos de la diferencia. Y creo que así los estudiantes saldrían siendo personas más empáticas, con una perspectiva más incluyente, y entenderían que ser diferente está bien y que todos podemos convivir y ser en un mismo entorno. Yo creo que esa es como mi intervención final. Muchas gracias, Manuela. De la intervención de Manuela, importantísimo resaltar lo que ha dicho, ese tema del desaprender, ¿no? A veces consideramos que la vida es llena de estereotipos y de cosas muy conservadoras, o de ciertos estándares que nos generan una seguridad o algo supuestamente normal como se debe ver la sociedad. Y ese desaprender nos conlleva también a entender que la diferencia, la diversidad, nutre los escenarios académicos, nutre la educación, y no solamente nutre a los estudiantes, que son los compañeros dentro de esa diversidad entre los mismos estudiantes, sino que también nutre la labor como docentes. Importante entonces resaltar una frase que me gustó de Manuela, que es que la diferencia nutre, la diferencia genera contextos incluyentes, y dentro de estos contextos lo que se puede generar es que la diferencia es, algunos consideran que ser diferente es algo complejo porque ahí generan barreras, generan brechas, pero hay que cambiar eso, o sea, ese proceso de desaprender, y generar que esos procesos esa diversidad y esa pluralidad de los estudiantes es el que enriquece el contexto educativo. Así que muchas gracias, Manuela, por esa intervención, y de esta manera quiero agradecerle nuevamente a nuestros panelistas el día de hoy. Es un espacio muy corto de este panel, pudiéramos quedarnos conversando en relación a qué significa ser un estudiante en contextos educativos inclusivos, pero el tiempo no nos da. Así que de esta manera quiero agradecer a Laura Tejada del CESA, muchísimas gracias, a María del Mar de la Universidad ICESI, a Manuela de EAFIT y a Jesús de la Universidad del Norte por habernos acompañado en este espacio que enriquece y contribuyen a fortalecer espacios desde estas 4 universidades para fortalecer espacios de educación inclusiva. Muchísimas gracias para todos y todas. Un abrazo. Gracias, feliz día.